¿Por qué sufrimos? ¿Es el dolor una falla en el sistema o es el sistema en sí? Nos han enseñado a evitar el sufrimiento, a verlo como un error que debe corregirse. Pero, ¿y si te dijera que el sufrimiento no solo es inevitable, sino que es el motor mismo de la existencia? Que sin él nada se movería, nada cambiaría. ¿Estás listo para ver el mundo con otros ojos? Si es así, lo que viene a continuación no te dejará indiferente. Arthur Schopenhauer lo entendió mejor que nadie. Su filosofía nos dice que la vida está dominada por la voluntad, un impulso ciego que nos empuja a desear, buscar, necesitar. Pero cada deseo satisfecho genera un nuevo anhelo, y así, la rueda del sufrimiento nunca deja de girar. Intentamos escapar del dolor, pero es inútil. La vida no nos deja opción. Sufrir es existir. Lo único que podemos cambiar es nuestra comprensión de esta verdad. Observa cualquier ser vivo. Una planta estira sus raíces porque sufre la falta de agua. Un animal caza porque el hambre lo atormenta. Un humano se esfuerza porque algo dentro de él no lo deja estar en paz. El sufrimiento no es un error, es el combustible que nos mueve. Sin carencia, no hay búsqueda. Sin dolor, no hay evolución. Schopenhauer lo llamaba la tragedia de la existencia, pero ¿y si en lugar de lamentarnos, aceptamos su brutal belleza? Nos han vendido la mentira de que la felicidad es el estado natural del ser humano, que el sufrimiento es una anomalía que debe ser eliminada. Pero mira la historia. Cada gran logro, cada avance, cada revolución ha nacido del dolor. La comodidad nos estanca, la lucha nos transforma. Quizás el problema no es el sufrimiento en sí, sino nuestra absurda insistencia en huir de lo que es en esencia la fuerza que nos hace vivir. Mira a tu alrededor, redes sociales saturadas de falsas sonrisas, de promesas vacías de felicidad instantánea. Nos dicen que el propósito de la vida es ser feliz, pero ¿y si eso fuera una trampa? Schopenhauer nos advertiría que cuanto más buscamos placer, más nos condenamos al sufrimiento. La verdadera paz no está en eliminar el dolor, sino en comprender que sin él no habría nada por lo que luchar. Imagina por un momento que dejas de resistirte al sufrimiento, que en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí?, te preguntas ¿qué puedo aprender de este dolor? Algo cambia, ¿verdad? Porque el sufrimiento no es un castigo, sino una señal, una voz interna que te grita que algo necesita transformarse. Negarlo es negarte a ti mismo. Aceptarlo es abrir los ojos a una verdad incómoda, pero liberadora. Mira a los artistas, los filósofos, los genios. ¿Crees que sus obras nacieron en la comodidad? No. Fueron esculpidas en el fuego del sufrimiento. Van Gogh no pintó en la felicidad. Kafka no escribió en la calma. La desesperación crea, la angustia moldea. Queremos evitar el dolor, pero sin él seríamos inertes. Es la presión la que hace el diamante, y el dolor la que cincela el alma. Piensa en tu propia vida. ¿Cuándo creciste más? ¿Cuándo descubriste de qué estabas hecho? No fue en los días felices, sino en las noches más oscuras, cuando todo se derrumbó y no tuviste más opción que reconstruirte. Nos volvemos fuertes no a pesar del sufrimiento, sino gracias a él. Resistir el dolor es resistir nuestra propia evolución. Schopenhauer lo entendió. El sufrimiento es la forja donde se templa el espíritu humano. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intentamos eliminar el sufrimiento, más lo intensificamos. La búsqueda constante de placer nos vuelve frágiles, nos hace dependientes. Nos convertimos en esclavos del deseo, atrapados en un ciclo interminable.
En cambio, quien acepta el sufrimiento como parte esencial de la vida, encuentra una libertad inquebrantable. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de temerle. La vida no nos debe nada. No es justa ni injusta, simplemente es. Quien espera un mundo sin sufrimiento está destinado a la decepción. Pero quien entiende que el dolor es el precio de la existencia y que dentro de él hay una sabiduría oculta, se libera de la ilusión. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocerlo como lo que es: el motor que nos impulsa, el cincel que nos esculpe, la prueba de que estamos vivos. El problema no es el sufrimiento, sino nuestra relación con él. Nos han enseñado a verlo como un enemigo, algo que debe ser erradicado. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de huir, aprendiéramos a escucharlo? El dolor es un maestro severo, pero justo. Nos muestra nuestras debilidades, nos obliga a enfrentar lo que no queremos ver. Es incómodo, sí, pero en esa incomodidad se esconde la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es una forma de libertad. El Buda y Schopenhauer coincidían en algo: la raíz del sufrimiento es el deseo. Pero mientras el budismo propone extinguirlo, Schopenhauer nos advierte que eso es imposible. El deseo es el motor de la existencia. No podemos apagarlo sin destruirnos. Sin embargo, podemos comprenderlo, verlo por lo que es: un ciclo interminable que nunca se satisface. Y en esa comprensión encontramos algo parecido a la paz. No la felicidad, sino algo más profundo: la aceptación. Piensa en los momentos en los que más sufriste. ¿Qué hiciste con ese dolor? Algunos se ahogan en él, otros intentan anestesiarlo con placeres efímeros. Pero los que realmente entienden su función, lo convierten en algo más. En arte, en filosofía, en fortaleza. No podemos evitar el sufrimiento, pero sí decidir qué hacemos con él. Ahí radica la diferencia entre quien se deja consumir y quien lo usa como combustible. Mira a los estoicos. No buscaban eliminar el sufrimiento, sino endurecerse ante él. Epicteto, nacido esclavo, no podía cambiar su destino, pero sí su mente. Marco Aurelio, emperador de Roma, entendía que no tenía control sobre el mundo, solo sobre su reacción a él. No huían del dolor, lo enfrentaban con dignidad. En esa resistencia, en esa serenidad ante la adversidad, encontraron una forma de poder indestructible. La resiliencia no nace del placer, sino del sufrimiento. No nos volvemos fuertes cuando la vida es fácil, sino cuando nos obliga a adaptarnos, a resistir, a encontrar sentido donde parece no haberlo. Cada cicatriz, cada herida, cada caída es una prueba de que seguimos de pie. Y eso, en sí mismo, es una victoria. La vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a soportarlo sin perder nuestra esencia. Pero la sociedad moderna nos quiere frágiles. Nos vende la idea de la comodidad eterna, del placer sin esfuerzo. Nos hace creer que cualquier incomodidad es una injusticia, que cualquier sufrimiento es intolerable. Pero mira el resultado. Una generación que se quiebra ante la menor dificultad, que busca distracción en lugar de enfrentamiento. No nos están haciendo más felices, nos están haciendo más débiles. Y un mundo de débiles es fácil de controlar. La felicidad no es el objetivo, nunca lo ha sido. Es un espejismo que se desvanece en cuanto creemos alcanzarlo. La verdadera meta es la fortaleza, la resistencia, la capacidad de mirar el sufrimiento de frente y seguir adelante. No se trata de buscar el dolor, sino de no temerlo, porque quien no teme al sufrimiento no puede ser dominado. Y esa quizás sea la única libertad real que podemos alcanzar.
Pero esto no es una excusa para buscar el sufrimiento sin sentido. No se trata de glorificar el dolor por el dolor mismo. Hay un sufrimiento que destruye y otro que construye. La clave está en aprender a distinguirlos, aceptar el sufrimiento útil, el que nos transforma, y rechazar el que nos aniquila. No es masoquismo, es sabiduría. Y esa sabiduría solo se obtiene a través de la experiencia, del enfrentamiento directo con la realidad. No esperes que el mundo cambie. No esperes que el sufrimiento desaparezca. No lo hará. Pero puedes cambiar tu relación con él. Puedes dejar de verlo como un enemigo y empezar a tratarlo como un maestro. Porque en el fondo, el sufrimiento tiene una lección para cada uno de nosotros. Una enseñanza oculta que solo se revela a quienes tienen el coraje de mirarlo a los ojos sin apartar la vista. El sufrimiento no es un error, es el motor de la vida. Es lo que nos empuja, lo que nos transforma, lo que nos recuerda que estamos vivos. No podemos evitarlo, pero sí decidir qué hacemos con él. Podemos huir y vivir en la ilusión, o enfrentarlo y encontrar algo más real. Algo más profundo, algo que no depende de placeres fugaces ni de falsas promesas, algo que quizás podríamos llamar verdadera libertad.